Selección de materiales de muros, ¿no? En caso de lo que vamos a ver el ladrillado, ¿no? Si tenemos de repente una vivienda de una planta o dos y se generó justamente esta falla en lo que es el ladrillado, pues se agarra y se sustituye, ¿no? Puede ser. Se puede apuntalar en uno, dos, tres pisos, ¿no? Pero si te llega un edificio de 40 pisos, ya no puedes generar puntales, gatear, poner encofrados metálicos, ¿no? Porque es mucho peso, mucho peso. Aparte que no olvides que en los edificios vive la gente y decirles, miren, váyanse, difícil, ¿no? Porque en primer lugar los dueños o los inquilinos no tienen dónde irse, ¿no? No van a conseguir una casa ese día. Es bastante problemático. Entonces se parte también. Las grietas, bueno, también pueden presentar de esta forma y repararlo, ¿no? Reparar con estas acciones, ¿no? Reparación de las losas y escaleras, ¿no? Bueno, tenemos una losa existente, tenemos lo que es refuerzo adicional, ¿ya? Y concreto adicional. Y las soldaduras, ¿no? Pues acá. Bueno, al menos yo tengo otra forma de plantear la resolución de escaleras. Habitualmente yo lo que hago es me hago un análisis unidimensional. Como es una reparación estructural, lo trabajo con un elemento isostático porque a mí me interesa que a flexión no haya problemas en caso de que haya recrecido, ¿no? Y justamente ahí soy generoso en la disposición de armadura. Y también los empotramientos, ¿no? Es una disposición que yo pongo. ¿Qué problemas puede haber en escaleras? Al menos de lo que yo he visto, ¿no? Muchas veces se les ocurre poner muy poca altura a lo que es la escalera, a la losa de la escalera. ¿Qué sucede? Cuando tú vas caminando se generan las vibraciones, ¿no? Y eso es incómodo, no solamente a nivel de confort, también compromete propiamente la estructura. Pero otro error también que se podría presentar sería las armaduras. Muchas veces las armaduras, pues, la que introducen no son ni siquiera de 12, no son de 8, de 10. ¿Y eso por qué? Nuevamente, ¿no? Por el afán de generar costos bajos en la construcción. Entonces, y muchas veces, al menos a nosotros nos ha tocado competir de repente con el maestro versus nuestros precios, ¿no? ¿Y qué sucede? Nosotros le ofrecemos un precio al propietario, al gobierno, a la empresa, al interesado, y viene el maestro y ofrece otro precio. Y claro, hay diferencia sustantiva, ¿no? Porque el maestro obviamente por agasar lo va a bajar, ¿no? Salvo que sea de repente un maestro muy consciente, pues ponga lo que es nomás. Pero en este mundo vamos a ver de todo. Entonces, si vamos al escenario de que lo va a agarrar y lo va a baratear, pues obviamente va a tener problemas, ¿no? Y muchas veces, al menos en lo que es las obras, la mayoría de los se va al precio, ¿no? No se va a la calidad. Peor a la excelencia, se va al precio. Y ahí viene de repente el contraste, ¿no? Para escoger su cortejo o la mujer o de repente cumplir con la novia, pues se gastan la plata, ¿no? Pero para algo tan necesario y importante como una vivienda lo baratean al máximo. Entonces, nada de lo barato de repente puede salir bien, ¿no? Entonces ahí está, también tendrían que ver, ¿no? Muros de concreto, ¿no? Cómo se podría disponer algunos refuerzos, todo lo que es la parte de la sección, corte, tipos de daños estructural, ¿no? Se ubican en los elementos que son el soporte principal de la estructura, conocidos como elementos estructurales. De ahí que reciben el nombre de fallas estructurales, ¿no? Justamente son estas las fallas que ocasionan mayores daños y originan riesgos, ¿no? Que merman la capacidad de resistencia sísmica del elemento y por ende de la estructura. Presentamos los daños estructurales más importantes, ¿no? Presencia de grietas, diagonales en las unidades entre vigas y columnas, y en su defecto en tramos intermedios, grietas verticales que por lo general se ubican en el tercio central de la viga y columna, grietas que circulan a la columna y que se orientan en forma paralela a los lados, aplastamiento del concreto, ¿no? En este cuadro vamos a ver todo lo que es los daños estructurales más frecuentes, ¿no? En columna se puede presentar grieta diagonal, vertical, desprendimiento del recubrimiento, aplastamiento del concreto, ¿no? Posible causa, cortante, torsión, flexocompresión, flexocompresión, flexocompresión. En vigas podemos tener grieta diagonal,
posible causa, cortante o torsión, rotura de estribos, cortante o torsión, grietas verticales, flexión, rotura de refuerzo, flexión, aplastamiento del concreto, flexión. Uniones de viga y columna, se pueden generar grietas por cortante, falla por adherencia del refuerzo de las vigas, flexión, ¿no? Y bueno, ahí tenemos de repente los casos que pueden. Pero eso, por ejemplo, es una forma de repente de proponer cómo se puede ver los daños más frecuentes, ¿no? Pero hay muchas publicaciones, podríamos pasarnos muchas clases de repente viendo otras publicaciones, pero esta a mí me parece realmente bastante aceptable. Daños de tipo no estructural, ¿no? Se presentan aquellos elementos que por su ubicación dentro de la estructura no demandan mayores riesgos, ¿no? Ya que dichos elementos fueron diseñados simplemente para cumplir funciones secundarias. Generalmente los daños a elementos de este tipo se deben a inadecuados sistemas de conexión con la estructura, principalmente entre ellos tenemos aplastamiento de las uniones en las estructuras, agrietamiento de los elementos divisores de mampostería, rotura de vidrios, desprendimiento de planados, recubrimientos y elementos de fachada, desprendimiento de plafones, rotura de tuberías e instalaciones diversas, ¿no? Análisis de la información existente. Además de la identificación y evaluación de los daños que esta etapa comprende, conviene contar con información adicional sobre el diseño original del edificio, ¿no? Su proceso constructivo y uso y posibles modificaciones a lo largo de su vida útil. Si no se contarán con dicha información, aparte de ello se deberá tomar las medidas necesarias a partir de la estructura existente que nos permita cubrir dichos vacíos. Eso también es muy importante. La reparación y evaluación estructural y la patología va acompañado de lo que es el avalúo y el peritaje. Al menos yo dentro de lo que veo siempre van casados. ¿Por qué? En el momento que el dueño realmente reclame o de repente la empresa o el Estado reclame, va a buscar una segunda o tercera persona que en este caso tendría que ser imparcial, no tendrías que conocerlo, sería lo ideal, y que él va a decir, miren, este edificio ha costado tanto, y eso va a ser el evaluador. También lo que es el peritaje, ¿no? Ver algunas causales de lo que hay, los problemas, dentro de lo que es la parte de la construcción, ¿no? Entonces, vale la pena ver, por ejemplo, tener presente lo siguiente, al menos que nos ha pasado a nosotros. Muchas veces los propietarios te dicen verdades a medias, ¿no? O no te dicen, ¿no? Hay muchas cosas que de repente te ocultan. Y justamente eso pasa muy frecuentemente. Nunca nadie te va a decir toda la verdad. Nunca. Y ahí justamente está la habilidad, de repente, la astucia del ingeniero, ¿no? Porque para hacer esto realmente tienes que ser una persona muy realmente, tienes que tener iniciativa, te tiene que apasionar, te tiene que gustar, investigar todo esto. Porque desenvolverte en esto, la verdad, implica muchas cosas. Muchas veces cuando hay problemas, involucra una parte y una contraparte. Justamente la contraparte, a veces con el dolor que uno tiene, resulta que es tu compañero. Y nada sería eso, es tu colega, una amistad que le pasó esa desgracia. No podemos calificar el por qué lo ha hecho, ¿no? O por qué ha sucedido, no sabemos. Pero muchas veces a veces da pena no meterse en esto, porque siempre va a haber una parte y una contraparte, ¿no? Va a haber alguien afectado, ¿no? Ya sea el Estado, el privado, la empresa, la fábrica. Entonces, hay que tomar con mucho cuidado. Al menos yo siempre trato de enterarme de todo. Yo soy muy desconfiado porque me ha tocado muchos casos en el cual los dueños nunca te dicen la verdad. Siempre hay muchas cosas que te ocultan. Y las mentiras son cortas, tarde o temprano uno se entera y pues ahí ya uno realmente responde, ¿no? Oh, ya, ante la consulta si hay pausa. Bueno, eso los dejo a los organizadores, ¿no? Que nos digan si va a haber una pausa, no sé. Ingeniero, si es que gustan, claro, se pueden tomar 5 minutos de receso o 10, Ya, según lo que usted vea, no hay problema.
Ok, bueno, entonces está bien, nos dicen a qué hora, porque tengo entendido que la clase es hasta las 21:30 o hasta las 22. Disculpen. Es hasta las 21:45. Ya, entonces, cuando dispongan ustedes me dicen, yo veo ideal, por decir, hacer un corte de 10 minutos, eso de las 20:50, ¿no? Para que, bueno, tomar un corte, ¿no? Sí, Está bien, sí sería ingeniero, a esa hora importante. entonces. Usted lo dispone y no hay problema. Ok, bueno, sigamos entonces. Entonces, esa parte también es muy importante. A veces de repente uno piensa que es aburrido esto, pero vale la pena tener presente, ¿no? Muchas veces no hay información. Lo típico que nos dicen, por ejemplo, cuando es la fundación, ¿no? Te dicen, no me acuerdo, el maestrito se ha muerto o se fue a Estados Unidos, ¿no? Es la típica respuesta. Y le preguntas al dueño, el dueño obviamente va a decir, yo no sé, yo he contratado a alguien, se supone que él sabe, ¿no? Y incluso ya empiezan a ver al ingeniero, al ingeniero perito, en este caso, que tiene una bola mágica y vas a ver lo que ha pasado en el presente, pasado y el futuro. Y lo ven, ¿no? Conceptualmente como si tuvieses una bola mágica y ves lo que pasó en el pasado, en el momento que te están hablando y en el futuro, ¿no? Te dicen, pero ¿y qué va a pasar en el futuro? Te dicen, lo típico, ¿no? Se va a caer, te dicen. Pero también esa parte de que sean muy vivos, que es lo que me ha tocado vivir, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tú te operas? ¿No? Para decirte, tienes un tumor o cáncer, o de repente, mira, te ha atropellado un auto y se rompió la pierna, ¿no? Lo primero que hacen los doctores, haciendo un break, ¿no? Para no aburrirles, lo primero que hacen los doctores, se lavan las manos, ¿no? Te dicen, mira, tú me afirmas esto y en caso de que haya algún problema o de repente se muera tu padre o tu hijo, nosotros nos libramos, te dicen, ¿no? Y incluso te van a firmar un documento, ¿no? Te dicen, mira, firma acá. Y si usted firma, lo operamos. Si no, olvídese, vaya a otro lado. Y resulta que vas a otro lado, a otra clínica y te dicen lo mismo. Esto sucedió con los doctores, ¿no? Y perdón, de repente tal vez estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero esto va bastante ligado. Sucede que la medicina en realidad, los doctores, dentistas, y etcétera, otras especialidades, que ha sucedido históricamente, ¿no? Han tenido muchos problemas para llegar a esto, ¿no? Para lavarse las manos. ¿Qué sucedía antes? Al menos en Bolivia, no, no sé en Estados Unidos, de repente, o en Europa, de repente, ¿cómo? ¿Qué sucedía? Se les va el paciente, ¿no? Se les va. Resulta que hubo una operación y, por desgracia, se les muere el paciente. ¿Qué sucedía? Venían los familiares y los involucrados y directamente, no, lo culpaban, no, yo estaba bien, se ha muerto, ¿qué ha pasado? Todo eso. Y había de repente culpabilidad directa hacia ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? La institución misma, el colegio de médicos, todo, viendo eso, pues han buscado proteger los zapatos de lo que es los doctores, ¿no? Y justamente muchas veces los doctores te dicen, pues no, zapatero a los zapatos, dicen, ¿no? No es lo mismo la ingeniería que la medicina o la odontología. En realidad no es tan así. En realidad, la ingeniería no es una ciencia perfecta. Si bien nosotros nos enseñó cálculo, física, lo que es elementos finitos, todo eso, te dice uno más uno es dos. En realidad la vida real no es así. Hay muchas cosas que no se conocen de un edificio. Muchas cosas, realmente. Lo que vas a ver de repente con todos los ensayos, la buena voluntad que hagas, se va a saber hasta un 30, 40%, pero no vas a saber al 100%. Entonces ahí justamente existe la incertidumbre. Entonces, el cuidarte qué medidas tomar, eso también ya depende. Porque en este país, al menos en Bolivia, ya ha sucedido al menos cuando se cayeron los puentes acá en Cochabamba, ¿no? Justamente ha sido un caso muy divulgado, ¿no? Los puentes por la terminal, justamente. Hay un puente que se cayó. ¿Qué sucedió? Se cayó y buscaron culpables y todo, ¿no? Y cada uno, pues, como se dice, cada uno lavaba su pan, ¿no? Y se defendía de todo lado. Y que había, ¿no? La Sociedad de Ingenieros de Bolivia, ¿no? Que también ha hecho sus seminarios, que ahí se les ocurrió hacer cursos para ver las posibles causas, todo eso. Pero, ¿qué ha sucedido ahí entre los involucrados, ¿no? Cada uno se ha protegido los zapatos con todo.
con toda conseguir sus abogados, todo. O sea, todos irán realmente a protegerse entre todos. Entonces ahí justamente tienen que tener bastante cuidado. Mucho cuidado. Más nosotros nos protegemos de todo lado. Al geotenista lo revisamos de 2, 3, de todo lado. En los ensayos de la misma forma. Todos los ensayos, los equipos tienen que ser calificados, certificados y calibrados, ¿no? Entonces, de la misma forma los materiales, todo eso. Porque cuando hay problemas, realmente todos se lavan las manos, todos. Como les dije reiteradamente, ¿no? Incluso hasta los mismos familiares, como dicen, no son juras, ¿no? Ya no te conocen, ¿no? Hay problemas, todo el mundo, incluso hasta los hermanos, no te conocen. Cuando anda todo bonito, llega el dinero, pues todo el mundo te llama, te dicen, préstame dinero. Cuando hay problemas, ya cambia la situación. Entonces, en esta parte no es poca cosa buscar toda esta información. Planos estructurales, arquitectónica, instalación, suelos. No vamos a poder excavar toda la cimentación, por muchas veces son cientos de zapatas, no vamos a poder ver todo eso, pero por lo menos tener el estudio de suelos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y también al menos excavar para ver cómo es. En la parte de zapatas, lo que es la esclerometría, hay que tener mucho cuidado porque como la zapata es un elemento que está en el suelo, que está en contacto con el nivel freático, con lo que es la humedad, todo eso, los resultados son bastante erróneos. En todo caso, vale la pena hacer una extracción de núcleos para ver cuánto resiste, ¿no? La zapata, ¿no? También muchas veces lo que es el ochómetro no nos registra lo que es la parte de los aceros. ¿Y eso por qué? Muchas veces, si bien académicamente la zapata es tronco cónico, rectangular, en el momento del vaciado, pues lo lanzan, ¿no? El hormigón, ni siquiera lo ponen encofrado, por tanto ya sale una zapata no tan cuadrada y tiene bastante irregularidad en lo que es la parte de los recubrimientos, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Más dentro de la ingeniería estructural, yo considero que la zapata es el elemento más importante. Cuando nos llaman a nuestro peritaje, lo primero que hacemos es destape la zapata, ¿no? De repente el arquitecto, los peritos del colegio de ingenieros, todos ellos vean solamente la cara, no como una mujer, ¿no? Si una mujer está buena, solo le miran la cara y desvale. El resto, en realidad no es así. La zapata es lo más importante. O sea, ves y realmente ves cómo está. Y nos han llegado casos, incluso de edificios que no tenían zapata. Era así de increíble. O sea, no tenían, y peor, ni siquiera registraba el acero. Lo habrán hecho a propósito, no sé. Yo personalmente considero que el ser humano tendría que estar de repente muy mal de repente de la cabeza para hacer maldad a otra persona, ¿no? Y yo creo que la maldad no es propio del ser humano. Entonces, en todo caso, si lo han hecho así, pues tal vez tengan problemas de locura, ¿no? Tal vez problemas de repente mentales. No creo que una persona normal se le ocurra hacer un edificio, pues, con un hormigón ciclópeo, ¿no? Y sin hacer, ¿no? Peor todavía con secciones pequeñas, ¿no? Entonces, no creo, o sea, por más que quieras ganar dinero, o sea, no llegues a esos extremos, ¿no? Ya, entonces vamos a ver un poquito de lo que es el cuadro de evaluación global preliminar de las estructuras, ¿no? Tenemos lo que es el tipo de daño no estructural ligero, ¿no? Y lo califica, ¿no? Dice descripción, daños en elementos no estructurales. No existe reducción en la capacidad sismorresistente, ¿no? No se requiere desocupar la separación consistirá en la restauración de los elementos no estructurales. ¿No? Estructural ligero, grietas de menos de 0,5, ¿no? De milímetros de ancho, ¿no? En elementos de concreto. No existe la reducción en la capacidad sismorresistente, no se requiere desocupar. Hay una palabra clave, ¿no? Bueno, se podría llamar fisura en todo caso, es de 0,5, ¿no? Es muy pequeño. Entonces, no existe reducción en la resistencia, ¿no? Eso también es muy importante ver, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, vamos a ver un poquito, ¿no? Estructural ligero, grietas de menos de 3 milímetros. Estructural fuerte, grietas de 0,5 a 1 milímetro de ancho en elementos de concreto. Grietas de 3 a 10 milímetros de ancho en muros de mampostería, ¿no? Pues como podemos ver ya el daño estructural fuerte son cuando van, miren, de 3 a 10 milímetros, ¿no? Y bueno, estructural grave, ¿no? Grietas de más de 1 milímetro de ancho en elementos de concreto, desprendimiento del recubrimiento, aplastamiento del concreto, agrietamiento de losos, abertura en muros,
desplomes con columnas de más de 1,100 de su altura, ¿no? Entonces, justamente ahí viene lo que es calificar en qué daño estructural está, ¿no? Ligero, fuerte o grave. Y esto, les comento, varía de acuerdo a la normativa, por ejemplo, la norma europea, si ustedes han visto el Calavera, Jiménez Montoya, pues van introduciendo, pero no necesariamente son los mismos parámetros, ¿no? Muchos autores trabajan con dos, ¿no? Si te dicen, si es mayor a 2, ya considero que es un daño estructural fuerte, ¿no? Te dicen, de acuerdo al autor, ¿no? No necesariamente es la única versión que vale, ¿no? Tendrían que ver entre otros autores, ¿no? Luego de haber analizado la información disponible y haber identificado las principales características de la edificación, tales como el sistema estructural predominante, ubicación y característica de los principales elementos estructurales del sistema de cimentación empleado, cargas de servicio consideradas, uso, funcionalidad, etc. Y sobre todo haber tomado las medidas de seguridad y protección temporal recomendadas en la etapa de inspección preliminar se procede a realizar las labores de inspección final, ¿no? Durante esta etapa se lleva a cabo la revisión de cada uno de los elementos dañados, identificado previamente en la etapa de inspección preliminar, a fin de determinar el estado real en el que se encuentran y la magnitud de los daños que se presentan. Por ello deberán ser retirados de ser necesarios los acabados y los recubrimientos para poder cuantificar mejor los parámetros de las fallas o grietas, ¿no? Bueno, esto también me hace recuerdo un caso, ¿no? Justamente cuando nosotros tenemos columnas, a menudo, ¿qué hacen, no? Y eso es muy frecuente. Cuando ven comprometida la estructura, muchas veces en afán de vender el edificio, deshacerse, lavarse las manos los que han construido de mala voluntad o buena voluntad, ¿qué hacen, no? Ponen harto yeso, ¿no? Es la típica actitud, ¿no? Tienen una columna de 20 por 20, de 25 por 25 y un edificio de 8 o 6 pisos, ¿qué hacen, no? Pones 7, 8, 10 centímetros de yeso y claro, se ve un elemento imponente, ¿no? Tú dices, wow, una señora columna que se ve bastante imponente, ¿no? Cuando tú lo vas picando, resulta que esta columna no era pues de 50 o de 40, había sido de 20, 25, ¿no? Nada sería eso. ¿Cuántas varillas lo han puesto? Lo han puesto pues FIDE 12, 4. Estribos de 6 cada 20. Bueno, de repente lo han hecho en la época de los 70, no sabemos, tal vez ahí era correcto. Pero ahí ya se ve que realmente esto no va a funcionar, ¿no? Y eso se ve un montón, incluso lo ponen ladrillos para de repente dar la impresión de que realmente es un elemento, un elemento bien dimensionado, que tiene todo un cálculo estructural correcto, todo eso. Pero no, la conclusión que uno saca es que lo han hecho simplemente puro maquillaje, ¿no? En realidad, el acero no está a lo que necesita, ni menos la sección, ¿no? Levantamiento de datos, ¿no? Para proceder al desarrollo de esta etapa, es necesario contar con fichas para la toma de los datos, las cuales deben cumplir identificar fácilmente las principales características del elemento dañado, tales como nivel del piso, donde se ubica, ambiente, tipo pórtico, tipo de elemento y además datos genéricos como fecha, temperatura, entre otros, ¿no? Ya. Reestructuración. Será necesario modificar la estructuración de una edificación dañada cuando la evaluación se obtiene un diagnóstico desfavorable, es decir, se desprende que no es suficiente la simple reparación de los elementos, ¿no? Dañados para cumplir con la capacidad sismoresistente requerida de acuerdo a las normas vigentes, o bien por el exceso de asimetría e irregularidad en planta. La forma de corregir la estructuración es principalmente mediante la inclusión de nuevos elementos que aumenten y balanceen la rigidez y la resistencia. Estos pueden estar clasificados de la siguiente forma, ¿no? Adición de muros de corte, muros de concreto, muros prevaciados, muros de bloque, muros de placa, adición de contrafuertes, pórticos, contrafuertes, pórticos con muros, pórticos, adición de muro lateral, muros de concreto prevaciado, adición de contravientos, encamisados con placas de acero, ¿no? Refuerzo de vigas, adición de concreto, encamisado con acero estructural, introducción de holguras, separación entre columnas y muros no estructurales, especialmente con muros cortos, ¿no? Reducción de carga muerta, remodelación de pisos, reemplazo de elementos no estructurales, reforzamiento de la cimentación, reforzamiento de zapata, adición de elementos de conexión, reforzamiento de pilotes, ¿no? En paréntesis,
Hablar de lo que es la parte de lo que es el reforzamiento de zapatas, pilotes, losas, básicamente es como, como una materia, ¿no? Es una especialidad. Solamente esto lo van a hacer la parte de zapatas. O sea, tiene tantas variables, la parte de reparación, que fácilmente podría ser toda una maestría o un doctorado, ¿no? ¿Por qué? Tiene un montón de variables, la parte analítica. Pero si bien en nuestro medio de repente existe formas de hacer el recrecido que funcionan, o sea, no vamos a discutir porque están ahí, porque funcionan, pero el análisis mismo implica un montón de consideraciones que no están escritas dentro de la normativa boliviana. En el ACI tampoco he visto, pero que se podría hablar un poco, se podría hablar de lo que es la elementos finitos, de lo que es la teoría de puntal tensor, que también podrías aplicarlo, eh, y también otras consideraciones para lo que es la parte de lo que es la cimentación, ¿no? Alternativas, ¿no? Bueno, la elección del plan de reestructuración deberá efectuarse para cada problema en particular en función de sus limitaciones. Es importante tener en cuenta la compatibilidad entre la rigidez de la estructura original y la de los nuevos elementos. Si ambos son el mismo orden de magnitud, como sería el caso de añadir marcos a una estructura también a base de ellos, ¿no? Generalidades, ¿no? Evaluación de la resistencia de las estructuras, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Si existen dudas respecto a una parte de la estructura, si cumple o no los requisitos de seguridad del reglamento ACI 318S-11, se debe realizar una evaluación de resistencia de acuerdo a los requisitos por el profesional facultado, ¿no? Como comentario, las disposiciones se pueden usar para evaluar si una estructura o una porción de ella cumplen con los requisitos de seguridad de este reglamento. Puede requerirse una evaluación de las resistencias si se considera que la calidad de los materiales es deficiente, ¿no? Si el efecto de una deficiencia de las resistencias se entiende bien y si es posible medir las dimensiones y propiedades de los materiales que se requiere para llevar a cabo un análisis. Es suficiente una evaluación analítica de la resistencia basada en dichas mediciones. En caso que los efectos de una deficiencia de resistencia no sean bien entendidos o no sean posibles de establecer, las dimensiones y propiedades del material a través de mediciones se requerirá una prueba de carga. Bueno, de repente acá estamos hablando de bastante condiciones, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver de repente un ejemplo en el cual paso a paso se ha hecho todo lo que es los análisis que se tienen que hacer las pruebas, ¿no? En realidad, a ver, esta sería una escuela, tenemos los del tanque que nosotros hemos actuado de principio a fin, y tenemos también una panadería que ahí nos llamaron también porque se subieron 2 pisos, ¿no? Y también, ¿qué sucede en una panadería? No tienes, por ejemplo, máquinas, tienes hornos, tienes lo que es la harina, y es un peso significativo, no es nada, nada despreciable. Entonces, son casos extraordinarios. El tanque también es un caso extraordinario. Cada caso que te toca de reparación es único. O sea, no confiarte, o sea, decir, miren, ya me tocó un edificio, me tocó otro, y es lo mismo. En realidad, no. Cada caso es único. Siempre hay algo que aprender y algo nuevo. ¿Sí? Determinación de las dimensiones y propiedades de los materiales, ¿no? En esta sección se aplica cuando se ha decidido realizar una evaluación analítica, se debe establecer las dimensiones de los elementos en las secciones críticas, la ubicación y tamaño de las barras de refuerzo, electrosoldado o de alambre o tendones debe determinarse a través de mediciones, ¿no? Si se requiere la resistencia del concreto debe basarse en resultados de ensayos de propiedades, ensayos de núcleos extraídos en la parte de la estructura cuya resistencia esté en duda. Ya. Para evaluar la resistencia de una estructura existente se puede utilizar los datos de los ensayos de cilindros y núcleos para calcular el F'C. El método para obtener y ensayar los núcleos debe estar de acuerdo con la ACTM C42M. Claro, en realidad acá, por ejemplo, va un paso más allá, ¿no? Nos dice que todos los ensayos tienen que ser de acuerdo a la ACTM. En nuestro medio, ¿qué tenemos al menos dentro de la Bolivia? Tenemos lo que es la NB, la 12-25001, ¿no? Eso, por ejemplo, lo venden los de Norca. Entonces, si quieres realmente trabajar como ingeniero, tienes que ir a Norca y comprar la norma, como lo disponen en Bolivia, ¿no? La norma, el reglamento, ¿no? La norma boliviana, ¿no?
Pero muchas veces esta norma pues no tiene todas estas consideraciones, ¿no? Una normativa, lo que es la parte de reparación estructural, que yo sepa no hay, pero vale la pena apoyarse con la ASTM, ¿no? Que bueno, por algo también está tanto tiempo, ¿no? Mm, Aquí, por ejemplo, nos habla un poquito de lo que es los factores, ¿no? Los factores de reducción para cortante, ¿no? Que es 0,8, para lo que es aplastamiento 0,8, elementos con espiral 0,9, secciones controladas por tracción se definen con 1. Ah, pero aquí ya nos llama la atención, miren, 1. Actualmente cuando nosotros trabajamos con este factor, tracción, ¿cuánto es? 0,9. Pues por algo también se calcan estos factores de reducción, ¿no? Ojo, eso no es la norma ACI del 95, de repente del 99, de repente tal vez ustedes se les dé la duda, ¿no? En realidad, tampoco es del 2021, perdón, del 2019. En realidad existen unos factores ya de reducción propios, ¿no? Sabemos entre nos que el cortante es 0,75 en lo que es la norma del 2014, 2021, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, para lo que es a fracción es 0,9. Y bueno, eso va variando de acuerdo a la norma del 2018, pero estos ya te proponen otro tipo de factores. Entonces, si vas a hacer a detalle, vale la pena considerar, ¿no? También, al menos de la disposición de cargas, esta parte también es muy interesante. El número de disposición de vanos o paneles cargados debe seleccionarse para maximizar las deflecciones y esfuerzos en las zonas críticas de los elementos estructurales cuya resistencia esté en duda. Debe usarse más de un patrón de carga. Si un patrón único no produce simultaneidad, valores máximos de los efectos tal como deflexión, rotación o esfuerzos. Intensidad de carga. Esa parte también es muy importante. Miren, habitualmente, ¿qué nos enseñaron a nosotros el ACI? Es 1,2 de la muerta más 1,6 de la viva, ¿no? Y el sismo es 1. Bueno, el parasismo es 1,2 de la muerte más 1 de la viva más 1 del sismo. Pero acá sus factores, si se dan cuenta, han reducido, ¿no? Ya no es 1,2, es 1,15. ¿Qué nos da a presumir? ¿Por qué lo hacen? Porque como la estructura está trabajando al límite, porque tiene problemas, ¿no? Problemas estructurales, problemas patológicos. Entonces, esta normativa pretende todavía salvar la estructura como reduciendo los factores de mayoración, ¿no? Es bastante sabia. Y también la parte de lo que es los factores de resistencia para corte, tracción, torsión, va modificando. ¿Y eso con qué? Con el afán de salvar la estructura, ¿no? Porque de nada le costaba poner, miremos a poner 1,2 de la muerte más 1,6 de la viva, como nos enseñaron, ¿no? Se va a generar excesiva carga. Lo que ellos están tratando es, por lo menos en esta situación extrema, tratar de salvar la estructura, ¿no? Eso es lo que están haciendo, ¿no? Ya. Una prueba de carga no debe realizarse hasta que la porción de la estructura que se somete a la carga tenga al menos 56 días. Se debe realizar la prueba a una edad menor, si el propietario de la estructura o el constructor, las partes involucradas están de acuerdo. Entonces, esta parte también tiempo, ¿no? 56 días o más, ¿no? Comentario. En la edición 2008 se revisó la intensidad de carga en ensayos anteriores de 0,85, 1,4 más 1,7 para que fuera congruente con la combinación. Incluye la carga para lluvia y nieve, ¿no? Pero pese a todo eso, miren, no es propiamente las combinaciones últimas de lo que es la norma ACI 2018, perdón, la ACI 2019, si mal no recuerdo, o de repente la ACI 2014, no pese a todo eso, no coinciden, o sea, tienen bastante diferencia, ¿no? Ya. Bueno, ya estamos en el corte, vamos a continuar esta parte, al menos es importante, yo lo considero, porque nos va a servir de repente para tener algo más para lo que es la parte de lo que es la evaluación y reparación estructural. Entonces, a ver, son las 20:50. A las 21:05, pues volveremos. Entonces, eso, tomaremos un corte. Yo lo voy a apagar mi micrófono por si acaso. A ver. Ok. Bueno, continuamos.
Entonces, vamos a ver un poco de lo que se refiere a las pruebas de carga. Disposiciones para la aceptación de cargas, ¿no? Si la estructura no satisface los criterios de 21.2, 20.5.2 y la 20.5.3, se puede utilizar la estructura para un nivel menor de carga, con base a los resultados de la prueba de carga, ¿no? Siempre que la prueba, que lo apruebe la autoridad, ¿no? Seguridad. Las pruebas de carga deben efectuarse de tal forma que existan condiciones seguras para la vida y para la estructura durante la prueba. Ninguna medida de seguridad debe interferir en los procedimientos de la prueba de carga ni afectar los resultados. Ya, vamos a ver un poco más. Un ratito lo voy a configurar. Lo veremos por pedazos. Criterio de aceptación. La porción de la estructura ensayada no debe mostrar evidencias de falla. El descascaramiento y aplastamiento del concreto comprimido debe considerarse como una indicación de falla. Un criterio general de aceptación para el comportamiento de la estructura en la prueba de carga es que ella no debe mostrar evidencias de falla. La evidencia de falla incluye fisuración, descascaramiento o deflexión, de tal magnitud y extensión que el resultado observado sea evidentemente excesivo o incompatible con los requisitos de seguridad. Si se ha producido un daño suficiente como para considerar que la estructura ha fallado esa prueba. No se puede volver a realizar la prueba, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Si ya hay evidencia de que la estructura ha fallado tras la prueba, entonces ya no se debe volver a hacer la prueba de carga, ¿no? Las deflexiones máximas medidas deben satisfacer una de las siguientes condiciones, ¿no? Delta 1 es menor o igual a LT al cuadrado sobre 20.000 H y delta F es menor a delta 1 sobre 4. Si la máxima medida de las deflexiones residuales no satisfacen las condiciones de la ecuación 1 y 2, se puede repetir la prueba de carga. La repetición de la prueba no debe realizarse antes de las 72 horas desde la remoción de la carga correspondiente a la primera prueba. La porción de la estructura ensayada en la repetición de la prueba debe considerarse aceptable si la recuperación de la deflexión delta F satisface la condición delta 2 sobre 5, ¿no? Donde delta 2 es la deflexión máxima medida durante la segunda prueba relativa a la posición de la estructura al iniciar la segunda prueba. Eso también lo vamos a ver en un caso que, bueno, una consultoría que nos tocó. Es bastante bonito porque tiene bastante imágenes, fotos, cómo se ha hecho la prueba, los equipos, todo eso, ¿no? Los elementos estructurales ensayados no deben tener fisuras que indiquen la eminencia de una falla por cortante. En las zonas de elementos estructurales que no cuenten con refuerzo transversal, la aparición de las fisuras estructurales inclinadas respecto al eje de la longitudinal y que tenga una proyección horizontal mayor a la altura del elemento en el punto medio de la fisura debe ser evaluada. En zonas de anclaje o empalmes por traslapo, la aparición a lo largo de la línea de refuerzo de una serie de fisuras cortadas inclinadas o de fisuras horizontales debe ser investigada. Disposiciones para la aceptación de cargas de servicio. Si la estructura no satisface las condiciones de 20.1.2, 5.2, 5.3, se puede utilizar la estructura para un nivel inferior, ¿no? La evaluación de la estructura de concreto en sitio, además de los métodos de extracción de testigo y pruebas de carga, se puede realizar mediante ensayos no destructivos, que tienen la ventaja de permitir el control de toda la estructura sin afectar en forma rápida. Dentro de los métodos no destructivos, los de pureza superficial son los más generalizados, por su economía y facilidad de ejecución. Entre ellos el método esclerométrico es empleado para el mayor número de países.
Pero también esta parte, al menos si es que hay dinero para los ensayos, vale la pena hacer tanto lo que es la rotura de cilindros como también el esclerométrico, ¿no? Es decir, la extracción de núcleos, todo eso, ¿no? Porque vale la pena tener más respaldos. No olviden que el esclerométrico, el esclerómetro podría estar descalibrado. O de repente el resorte que ya haya cumplido su vida, ¿no? Entonces, en esa parte, mejor tener un respaldo. Ahora nos habla un poco del esclerómetro, ¿no? Que fue diseñado por Smith en 1948. Constituye una versión tecnológica más desarrollada que los iniciales, ¿no? Campo de aplicación. Fue propuesto como método de ensayo para determinar la resistencia a la compresión del concreto, estableciendo curvas de correlación en laboratorio. Sin embargo, por los diferentes factores que afectan los resultados y la dispersión, se encuentran en la actualidad, se emplean los siguientes campos: evaluar la uniformidad del concreto en obra, determinar zonas de baja resistencia, informar sobre la oportunidad para desencofrar elementos de concreto, apreciar cuando se cuenta con antecedentes, la evolución de resistencia, y determinar niveles de calidad resistente, contribuir conjuntamente con otros métodos no destructivos que la evaluación de la estructura. Factores que inciden en la prueba. Además de los factores intrínsecos, los resultados de los ensayos reciben la influencia de los siguientes, ¿no? Textura del concreto, medida, forma de rigidez del elemento constructivo, edad del concreto, condiciones de humedad, tipo de agregado, tipo de cemento, tipo de encofrado, grado de carbonatación, acabado, temperatura superficial. Y esto podría añadir un punto más, ¿no? El nivel freático y también lo que es la parte de la cimentación, de la zapata misma que va vinculado con lo que es la humedad, ¿no? Procedimiento de ensayo. Para obtener los resultados válidos y productibles conviene tener en cuenta las siguientes disposiciones. El elemento de concreto sometido a una prueba está fijo en la estructura teniendo como mínima dimensión 10, ¿no? De espesor. 10 milímetros de espesor. Las muestras son más pequeñas, deberán ser sujetadas, perdón, 100 milímetros de espesor. Los especímenes más pequeños deberán ser sujetadas rápidamente. En el caso de probetas, se aconseja fijarlas en los cabezales de las máquinas de compresión, el área en la cual se podrá efectuar una determinación por el promedio de una serie de pruebas comprendidas aproximadamente a una circunferencia de 150 milímetros de diámetro. Se deberá efectuar el pulido o suscripción en la zona de prueba de los especímenes hasta una profundidad de 5 milímetros en los concretos de más de 6 meses de edad. En texturas rugosas, en las húmedas y cuando se encuentran en procesos de carbonatación, los efectos se utilizará una piedra abrasiva de carburo, de silicio o material equivalente, ¿no? Bueno, y para no extenderlo mucho, aquí tenemos nuestro esclerómetro, tenemos las partes que tienen, ¿no? El concreto, lo que es el percutor, cuerpo exterior, agujas, escala, martillo, botón de fijación y resorte y el seguro, ¿no? Esto es las típicas partes de un esclerómetro, independientemente del origen, ¿no? A ver, vamos a ver la parte de la extracción. La extracción debe realizarse en forma perpendicular a la superficie de elementos, cuidando que... esto es para la extracción de núcleos. Eso también es interesante, ¿no? Una vez que tenemos lo que es la prueba de esclerómetro, tenemos lo que es la parte de extracción de núcleos con diamantina, ¿no? Para evaluar la resistencia del concreto en una estructura, en especial cuando la resistencia de los cilindros normalizados mediante al pie de la obra es baja, se recomienda extraer probetas llamadas corazones de concreto, ¿no? Eventualmente este procedimiento puede emplearse en diferentes casos, por ejemplo, cuando ha ocurrido anomalías en el desarrollo de la construcción, falla de curado, aplicación temprana de cargas, incendio, estructuras antiguas, o no se cuenta con registros de resistencia. Entonces, es una alternativa más, ¿no? La extracción de núcleos a lo que es el esclerómetro. Eso nos lo está diciendo. Los testigos cilindros para ensayos de compresión se extraen con un equipo sonda
provista de brocas diamantadas cuando el concreto ha adquirido suficiente resistencia para que durante el corte no se pierda la adherencia entre el agregado y la pasta. En todos los casos, el concreto debe tener por lo menos 14 días de colocar. Debe tomarse 3 espécimes para cada resultado de resistencia que esté por debajo de la resistencia a la compresión específica del concreto. La extracción debe realizarse en forma perpendicular a la superficie del elemento, cuidando que la zona no se encuentre próxima a los bordes, ni juntas, ni existan juntas, ¿no? Geometría. El diámetro de los testigos será por lo menos 3 veces mayor que el tamaño máximo nominal del agregado, ¿no? Usado en el concreto, la longitud de la muestra deberá ser tal que cuando esté refrendado sea prácticamente el doble de su diámetro. Se debe utilizar testigos cuya longitud antes del refrendado sea menor que el 95% de su diámetro. Podrán emplearse testigos de 8.5 de diámetro o más para agregados gruesos, ¿no? Mayores a 1 pulgada. Preparación, curado y refrendado. Los testigos deben tener sus caras planas, paralelas entre ellas y perpendiculares al eje de la probeta. Las protuberancias irregulares de las caras de incendios deberán ser eliminadas. El ACI recomienda que si el concreto de la estructura va a estar seco durante las condiciones de servicio, los corazones deben secarse al aire a temperatura entre 15 y 30 grados, ¿no? Humedad relativa de 60% durante 7 días antes de la prueba, y deberá colocarse seco si el concreto de la estructura va a estar superficialmente húmedo en las condiciones de servicio. Los corazones deben ser sumergidos en agua por lo menos durante 48 horas y probarse húmedos. Entonces ahí ya nos da, ¿no? Nos marca la diferencia, ¿no? Si va a ser una estructura que va a trabajar a la intemperie, perdón, internamente, por decirte una columna de un ambiente, pues nos dan los requisitos, ¿no? De 15 a 30 grados, ¿no? Y humedad de 60%, ¿no? Y debe secarse durante 7 días. En cambio, si va a ser, por ejemplo, un tanque, nos dice que tiene que ser sumergido en agua por 48 horas antes de probarse los probetas, ¿no? Antes del ensayo de compresión, la probeta debe estar refrendada en ambas caras de manera de obtener superficies adecuadas. En este caso se aplicará la ASTM C17, ¿no? Las medidas de las probetas levantadas deben ser hechas con una aproximación de 0 a 1 pulgadas, ¿no? Cuando sea posible, pero nunca menos de 0 a 1 pulgadas, ¿no? Bueno, nos habla un poco de los resultados de corrección, ¿no? ¿Por qué factor van a corregir? La resistencia, ¿no? El informe nos dice la resistencia sobre las probetas diamantadas deberá expresarse aproximadamente de 0.1 kilogramos centímetro cuadrado cuando el diámetro se mide con aproximación de 0.25 milímetros, de 0.5 cuando el diámetro es medido con aproximación de 2.5. Deberá registrarse la longitud de la probeta, las condiciones de humedad, antes de la rotura del tamaño máximo del agregado en el concreto. Evaluación de resultados. De acuerdo al reglamento de la serie, el concreto de la zona representa por las pruebas de corazones se considera estructuralmente adecuada si el promedio de los corazones es por lo menos igual al 85% de la resistencia específica del concreto. Y ningún corazón tiene una resistencia menor al 75% de la resistencia específica, ¿no? Eso también es muy importante para la evaluación y la validez de lo que es la prueba, ¿no? Nos dice, por lo menos tiene que llegar al 85% de la F'1C. Y en ningún caso tiene que ser menor al 75% de la F'1C. Entonces, como ejemplo, veamos, si tenemos un hormigón 210 en proyecto, pero el 85%, ¿cuánto sería? 178, ¿no? Para tomar como válida la prueba, ¿no? Buildings, según las referencias, ¿no? De la CEI, ¿no? Bueno, ya hemos terminado todo lo referente a lo que es las pruebas, lo que es las posibles causas de lo que es las fallas estructurales, qué pasos para lo que es la parte de lo que es ver las posibles fallas, la investigación que se tiene que hacer, todo eso. Ahora lo que vamos a ver a continuación sería recordar un poco lo que es el concreto, recordar lo que es el armado, recordar lo que es los momentos, la longitud de desarrollo, todo eso, ¿no?
Y bueno, ¿qué más? Vamos a empezar por lo que es losa aligerada, ¿no? Cuando hablamos de losa aligerada, tenemos lo que es la parte de la cavidad, ¿no? Que puede tener o el espacio para poner el plazoformo o ladrillo hueco. Y también el refuerzo principal a fricción para lo que es una losa, ¿no? Pero no olvidemos que este refuerzo es calculado, ¿no? Y también depende de la luz y de la función. No es lo mismo que de repente nos digan va a cumplir la función de un depósito de cemento, ¿no? O de repente un gimnasio o una vivienda o un depósito de lo que es harina. Entonces puede subir lo que es la parte de la armadura, ¿no? La separación es relativa. Al menos en nuestro medio siempre se utiliza 30, 40, 50 centímetros. 30 centímetros a 40. Pero puede ser más, no hay ningún inconveniente. No digo que va a ocurrir que los nervios tengan mayor fierro, ¿no? Mayor diámetro y también mayor corte. Podría ser, ¿no? El refuerzo por temperatura es importante, ¿no? Que también hay que calcular. Habitualmente el ala es de 5 centímetros, ¿no? Las alturas de una losa aligerada, pues de 30 a 17.5, ¿no? Estamos hablando vacías en sitio, ¿no? Ya es otra cosa lo que es con vigueta pretensada, ¿no? Los tipos de ladrillo, bueno, nos habla material, hueco, de, de 8, 4, la altura, ¿no? Y esta es una disposición para lo que es el aligerado, ¿no? También lo que es el refuerzo en columna, ¿no? Columnas y elementos a compresión, el tamaño del agregado máximo. Nos habla un poquito cómo se debe calcular ese, ¿no? Ese tiene que ser mayor a 1.5 el diámetro de la barra o 40 milímetros o 1.33 el tamaño máximo del agregado. Ese, que es la separación entre barras longitudinales, ¿no? En vigas, de la misma forma, ¿no? Habla de lo que es la separación entre barras longitudinales, ¿no? Que es de 25 a 1.33 tamaño del máximo del agregado. En la parte inferior es de 25 al diámetro de la barra, 1.33 tamaño máximo del agregado. ¿Qué sucede si no generamos? Buenas noches, Perdón, Inge. ¿sí? Disculpe Una consulta. Justo en esa ¿Ya? imagen de la viga, eh, ¿cómo lo podríamos armar bien el acero cuando hay en segunda capa? En ese caso, digamos, hay 4 barras y si fueran solo 2, se amarra a los costados en los estribos. Pero cuando hay más de 2, ¿cómo sería una buena forma de asegurar la sujeción de los elementos? Ya, miren, la sujeción, al menos siempre hay que partir de un principio, ¿no? El armado. Por ejemplo, respetar estas separaciones sería lo más importante. ¿Qué sucede si no respetamos, por ejemplo, o lo ponemos muy juntos? O de repente esta segunda capa o segunda fila lo ponemos junto al otro. Podemos tener problemas de lo que es que no va a entrar el agregado, ¿no? La idea es que siempre entre cómodamente el agregado de 1 pulgada, es decir, la grava. Esa sería la idea, ¿no? Muy importante. Ahora, para ver más a detalle cómo se debe hacer el correcto armado, tanto para lo que es elementos continuos de vigas en tracción y compresión, eso lo vamos a ver más a detalle. La verdad existe bastante material todavía, pero acá lo que podría recomendar, espero que cumpla lo que es la consulta que tú me diste, de que me preguntaste. Lo que podría recomendar en todo caso es seguir la disposición, ¿no? Esto, por ejemplo, es una copia de las recomendaciones de la CI. Entonces, lo más importante sería, ¿no? Y siempre tener estas separaciones, sería, ¿no? Sí. Espero de repente que haya cumplido la parte de la consulta. De todos modos, paréntesis, ¿no? Vamos a hablar más de lo que es el armado, ¿no? Propiamente de las barras. Eso vamos a hacer alguno que otro ejemplo. Ya de antemano les digo, yo habitualmente utilizo el sistema internacional, ¿no? Sabemos que en Bolivia utilizamos el sistema MKS, ¿no? Kilogramos centímetro cuadrado. Pero lo malo es que la norma, al menos la que llega a Latinoamérica, llega en el sistema inglés o en el sistema internacional. Entonces, vale la pena acomodarse al sistema internacional, ¿no? Entonces, bueno, veamos un poco más, ¿no? Para losas de la misma forma, ¿no? Nos dice la separación que tiene que tener, ¿no?
Gracias, Inge. Bueno, ¿de qué? Entonces, continuamos. Entonces, acero estructural, ¿no? Por ejemplo, los aceros nos dan las dimensiones en pulgadas y milímetros, centímetros, ¿no? Pero si se dan cuenta, no solamente en esta publicación, también en la ACI trabajan con diámetros de 10. No hay diámetros de 6 o de 8, ¿no? ¿Y eso por qué lo hacen? Más que todo por la cuestión sísmica, ¿no? Eh, Nuevamente no me voy a cansar de reiterar. En un evento de sismo hay que cuidar a lo que es los estribos, porque podemos tener fallas a corte. Entonces, vale la pena cuidarnos, ¿no? No digo que esté mal. En la época de los 80, pues, existía el CBH 89, 87. Sí, se trabajaba con diámetros de 6, pero lo malo es que no funcionan para sismos. Ya se ha demostrado que tiene que trabajar con diámetros mayores. Y peor aún, la separación hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Para un análisis sísmico no lineal, lo mejor es tener más estribos incluso, ¿no? Porque eso va a ayudar mucho. Entonces, la distribución, ¿no? Nos muestra acá un poquito para lo que es una viga, cómo se podría hacer cuando tengo filas y varias vigas que están a flexión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este que nos dice que es incorrecto y este que es el correcto, ¿no? ¿Por qué es correcto? Porque va a haber estribos y se va a poder amarrar a las laterales de lo que es las caras de los estribos, ¿no? Viendo lo que es la parte de recubrimiento, también nos habla que es 7.5, pero nosotros en nuestro medio trabajamos con 2.5. ¿Y por qué todo eso sucede en nuestro medio, no? Porque nosotros hemos tenido fuerte influencia de lo que es la normativa española, la norma española o el CBH 87, ¿no? Sucede que los españoles en esas épocas trabajaban con pues recubrimientos pequeños, ¿no? Incluso con tamaños de columnas pequeñas, ¿no? Ya las últimas versiones del Eurocódigo, del Jiménez Montoya, ya trabajan con secciones de columnas más grandes, ¿no? De 25, 30. Entonces, va cambiando en el tiempo. Eso es lo que sucedió. Podemos ver un poquito de lo que es propiedades mecánicas de aceros estructurados por formas de resistencia y espesor. Bueno, eso ya va más acomodado a las normas Ashton y lo que es según el grado, ¿no? También lo que es el concreto en contacto con terreno, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, nos dice que las varillas de 6, que en este caso corresponden a 3/4 o de 19 o 20. A ver, varillas de 12 que corresponden a 1,5 pulgadas. Recubrimientos de 4, ¿no? Claro, y eso también es correcto, porque la ACI a mayor trabaja los recubrimientos en función al diámetro de las varillas, ¿no? A mayor diámetro, pues mayor recubrimiento. A menor diámetro, menor recubrimiento, ¿no? Eso también es importante, ¿no? También bóvedas y elementos laminares, ¿no? También aquí, por ejemplo, esta gráfica nos muestra un ganchito, ¿no? Y eso muchas veces, al menos en nuestro medio, no les gusta, ¿no? Habitualmente se pone simplemente el bastón o el L, ¿no? Por generar esto, ya incluso te dicen, no, vamos a tener problemas en el vaciado, todo eso, ¿no? Pero efectivamente, en lo que se refiere al enlace, sí, se puede hacer este tipo de doblajes, ¿no? En tipo U, ¿no? La longitud de anclaje de refuerzo, ¿no? Esto al menos en lo que me ha tocado ver, la longitud de desarrollo, en cada una de las versiones históricamente de la ACI, ya desde la época de los 80, 90, la época del 2000, 2010, 2020, van cambiando. Incluso la nueva tendencia es con el ACI 318 del 19, ya va cambiando, pero eso va vinculado con el acero de alta resistencia, ¿no? Porque el ACI 2019 trabaja con aceros de alta fluencia, ¿no? Entonces, mayor resistencia, por tanto, sus longitudes de desarrollo van a cambiar, ¿no? Pero bueno, esta publicación no es el ACI 19, es una más antigua que nos propone unas longitudes de desarrollo para diferentes barras, ¿no? Por ejemplo, para una barra de 1 pulgada, nos dice que para un hormigón 210 es de 140 centímetros, ¿no? Eso es lo que nos dice. Longitud de anclaje de gancho estándar, tipo de ganchos, longitud de anclaje de refuerzo en tensión, no contemplado en la tabla, ¿no? Esto, por ejemplo, es una recomendación. Yo tengo mi forma de hacer, tengo mis tablas. Yo habitualmente trabajo con el ACI 2019, que también tengo mis tablas, pero usen el que les parezca, ¿sí? No, ¿qué sucede? Por ejemplo, al menos lo que me ha tocado. Yo, por ejemplo, utilizo el ETABS 2018.
pero lamentablemente este TAP no trabaja con la norma ASI 318 del 2019, ¿no? Trabaja con la ASI 2014. Pues no es lo mismo, lamentablemente no es lo mismo. Sí, he conseguido la ASI, perdón, el TAP 19, la última versión, pero el problema es que no tiene problemas, ¿no? Al menos lo que me ha tocado ver, la última versión tiene problemas, entonces no me permite usar de repente el ACI 318-19 en toda cabalidad. Entonces, me acomodo, no hay ningún problema. Por ejemplo, esto siempre históricamente se ha mantenido dentro de los ACIs, esta tabla de lo que es el doblez, ¿no? De los ganchos, ¿no? Empalmes de refuerzo en tracción, ¿no? La longitud mínima del traslape para empalme A o B tiene que ser 1,0 la longitud de desarrollo, 1,3 la longitud de desarrollo, ¿no? Claro, la longitud de desarrollo entre paréntesis conseguimos mediante estas tablas, ¿no? Para esta versión de la C. También nos habla de lo que es el L-tercios, ¿no? A ver, lo voy a bajar un poquito esto. Ya. Empalmes de refuerzo a compresión. Y bueno, nos habla del L-tercios, ¿no? ¿Cómo tendría que ser? El empalme. Claro, el empalme ellos lo llaman M. Y lo dividen entre 3 pedacitos, ¿no? Como vemos acá en nuestra foto. Ok, a ver, vamos a de repente apagar un micrófono. Todos te quiero, tus abuelos. Vamos a ver algunos de estos chistes y a explicarnos si realmente tienen tanta ciencia detrás de ellos. Así que vamos. ¿Qué nos decían habitualmente antes, no? Nos decían 40 veces el diámetro, ¿no? A ver, sacaremos 40 veces por 1,2, nos sale 48 centímetros, ¿no? ¿Qué nos dice lo que es el ACI? Nos dice, para media tienes que tener una palma de 45. Un poquito menos, ¿no? Son 3 centímetros menos de lo que antes se manejaba bastante, ¿no? Empalmes para hacer soldados, eso ya no corresponde, no vamos a hacer. Entonces vamos a ver un poquito lo que es correcto. La parte de las columnas, ¿no? Cómo se podría generar el estribaje, lo que es la separación de los estribos, ¿no? Esto, por ejemplo, para una estructura continua, ¿no? Es decir, tiene hiperestática. Pero ¿qué sucede si es un apoyo libre o un puente? Entonces, puente te contratan para hacer un letrero, para una carretera, y te dicen, mira, el pilar va a ser de hormigón y lo pones en letrero. Ya no va esto, ¿no? ¿Por qué? Sucede que en la parte de los empotramientos los estribos son más ceñidos y en la parte central, claro, por el corte que se va anulando, pues ya no necesita, por tanto la separación es más grande, ¿no? Y nos va en función a qué parámetros va, H6, H, 45 metros, ¿no? La separación también. Y esto habitualmente todavía se maneja en el ACI 2019, todavía es estas consideraciones, ¿no? También ideal es generar este tipo de estribos más en rombo, ¿no? Claro, lo que sucede es que muchas veces la separación es mayor a 15 centímetros, por tanto hay que añadir un estribo intermedio. Y eso sí o sí te exige la ACI. Pero, ¿qué sucede en la parte de lo que es la reparación estructural? No podemos generar este estribo. ¿Por qué? Porque sería mucho más trabajoso. No tenemos que picar la columna, retirar vallas de la columna antigua. Va a ser más complicado. No olvidemos que ya hay una columna antigua que ya está ahí. Pues la idea es no tocarla, ¿no? No tocarla o tocarlo a la mínima expresión. Entonces la idea sería trabajar con la separación, ¿no? Entonces ahí yo recomendaría velar por la separación que sea de 15 centímetros. Procurar. No siempre se va a dar. Va a llegar un momento en el tiempo que vamos a tener que vincularnos con la viga. En nuestro medio, por cuestiones culturales, la viga habitualmente es de 20. Habitualmente, ¿no? Bueno, alguna que otra es de 15, ¿no? Pero ya no es recomendable. Entonces, ¿qué sucede? No va a cumplir, ¿no ven? Vamos a excedernos a ver con cuánto. Con 5. Con 5 nos vamos a pasar, pero no queda otra. Es mejor.
Es mejor a nada, sí. Pues ahí está. Está la parte de las vigas, ¿no? Cómo se tendría que hacer. Muy bonita esta parte. Al menos, ¿qué te sugiero en la parte sísmica? Te dice 2 veces H, ¿no? Donde H, claro, es la altura de la viga, ¿no? Entonces, eso también nos da una premisas, ¿no? Para lo que es Zika y el Carbodur. Y también placas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué sucede? Vamos a tener que cumplir plenamente también esta separación, 2 veces H. Y es bonito dentro del enlace. Y nos dice, miren, los estribos van ceñidos hasta 2 veces H. Entonces, si te toca Zika, pues 2 veces H. Si te toca Carbodur, 2 veces H. Si te toca placa, 2 veces H, ¿no? Un recrecido, 2 veces H. Entonces, eso también hay que generar, ¿no? También te dice el detalle del doblado, la longitud de lo que es la pestaña o lo que es el doblez, la longitud de desarrollo, cómo se calcula. Luego te dice la sección, ¿no? Para la parte sísmica, al menos lo que me ha tocado a nosotros en el cálculo estructural, ya no se acomoden tanto a 20 centímetros, ¿no? ¿Qué sucede en un evento sísmico, no? La estructura no solamente va a trabajar a viento, a lo que es a carga viva, carga muerta. Va a haber un actor que es muy importante, que es el sismo, ya sea con análisis dinámico o estático, o time history. Entonces, que va a generar un momento más grande. Por tanto, vas a tener más barras, es decir, mayor cantidad de barra longitudinal. Por tanto, poner una viga de 15, de 20, puedes hacerlo, pero vas a generar mayor cantidad de filas, menor espaciamiento entre barras, vas a necesitar mayor diámetro, se va a complicar. Qué mejor que tener una buena base, 30 centímetros, mejor. Claro, no lo dice la norma, la normativa, la NB no lo dice, la guía boliviana tampoco lo dice, pero en los demás países sí o sí trabajan con secciones de 25, 30, ¿no? Entonces, mínimamente al menos se podría poner 25, ¿no? Con 15, con 20 vas a tener una selva de barras longitudinales. Vas a tener problemas en lo que es problemas de agregado grueso. Pues podrías tener entonces cangrejeras, pues mejor no. Tenemos la armadura negativa, la armadura positiva, ¿no? Todo lo que está, ¿no? Y la separación, en función a qué parámetros se genera la separación, ¿no? Está ahí. Y también lo que es el estribaje, cómo es, ¿no? Habitualmente el estribaje siempre tiene que ser a 135 grados, ¿no? Pero que eso en nuestro medio lo ponemos recto, ¿no? Recto. Por cuestiones de rapidez, facilidad, ¿no? De repente avanzar, ¿no? Pero es así como se tendría que poner, ¿no? Lo más rescatable de nuestra tabla o nuestra gráfica sería que tenemos armadura negativa, armadura positiva. ¿Qué cantidad de acero tendría que generar? También lo que es la parte del traslape, ¿no? Cómo se tendría que generar y la separación, ¿no? En el traslape, si se dan cuenta, la separación de estribaje es bastante exigente, ¿no? Te dice de cuartos o 0,10. Entre comillas, te está diciendo el ACI que en el traslape, en el evento sísmico, vas a tener problemas de corte. Por tanto, te exige que la separación tenga que ser de 10 a de cuartos. Claro, de cuartos el canto efectivo, ¿no? Que calculamos del borde superior al centro de gravedad de la barra a flexión. Podemos calcular ahí, no hay ningún problema, ¿no? Pero ya podemos tener nuestro empalme o traslape, ¿no? Muy importante. Ahí está. La longitud de desarrollo también, muy importante. En la parte de los positivos también. Mínimo 2 varillas, ¿no? De canto a punta, ¿no? Pero en sismo no salen 2 varillas, salen mucho más, ¿no? También hay que tener mucho cuidado. Al menos, ¿qué pasa? Sucede que al menos en Bolivia llega bastante cuchucita. Ya sea por ingenieros de acá, los IP ingenieros de Argentina. ¿Y qué sucede? A mí, por ejemplo, me ha tocado bastante ver también, soy certificado por CIP ingenieros, que lo hacen correr el programa, no le ponen carga muerta, carga viva, viento, si lo pondrán o no, y te sale 2 varillas de 8 y te dice la luz de 4. ¿Qué ha sucedido? El programa, propiamente el CIP, el modelo de elementos finitos, la parte de transmisión de cargas a la viga, todo eso, no es lo mismo que el programa TAPS, ¿no? No es lo mismo. Yo varias veces he tratado de igualar, ¿no? Son aproximaciones. Y incluso el programa CIP lo reduce lo que es la transmisión de torsión, ¿no?
cabalmente la torsión en las vigas se tendría que hacer un cálculo para justificar ese valor. Pero ¿qué hacen la mayoría? Lo anulan, no utilizan el programa TAPS o de repente utilizan lo que hace el CIPER. ¿Qué va a suceder? Los momentos son reducidos. Por tanto, la armadura va a ser bajísima, ¿no? Entonces, imagínense tomar 2 varillas de 8 para una luz de 4. El programa, como dicen, no saca de todo, podemos aceptar, ¿no? Pero no vale la pena. Al menos yo me cuido en ese aspecto, ¿no? Porque sé que algún momento en el tiempo va a haber sobrecarga. Puede el dueño decir, miren, era una habitación, ahora voy a generar una panadería por necesidad, ¿no? O diga, yo voy a generar un gimnasio o un depósito, ¿no? Entonces esta viga va a trabajar a mayor carga. Entonces no se confíen, ¿no? Siempre pensar a futuro. En la parte de lo que es las zapatas de la misma forma, ¿no? Y a mí ya me tocó bastante. Entonces, ¿qué viene? Viene el dueño, ¿no? O viene la empresa, el Estado, te dice, mira, calculámosle este edificio para 4 pisos, ¿no? Y yo sé en el tiempo que el dueño va a volver, porque me va a decir, mira, tengo a mi hijo y voy a subir un piso, ¿no? O tengo a mi sobrino, mi nieto, ¿no? Y no puedo botarle, vamos a subir 2, 3 pisos, ¿no? Yo ya preveo en el tiempo que va a ocurrir. Y sucede, ¿no? Viene después de 8, 10 años y me dice, mira, estoy subiendo 2 pisos porque necesito, no puedo botar a mi sobrino, ¿no? Ya, hágalo, no hay problema, porque yo ya pensé en el pasado que eso iba a ocurrir. Ya las zapatas estaban pensadas para el futuro, ¿no? O sea, no, por eso les dije, ¿no? Desde un principio, la ingeniería no es como las matemáticas, ¿no? 1 más 1 es 2. En realidad existe lo que es el tramo, que es la sensibilidad, ¿no? Es decir, pensar a futuro, ¿no? Por eso existen muchos problemas, ¿no? El eterno problema de la ingeniería estructural, no solamente en Bolivia, en el mundo entero, ha sido que nos topamos con muchos ingenieros, ¿no? Que de repente han hecho su doctorado en estructuras. ¿Y qué sucede? El típico ingeniero, ¿no? Que ha hecho millones de doctores, que hicieron sus doctorados, postdoctorado, o de repente un ingeniero que recién salió, te dice, ¿no? La longitud de la losa es igual a L sobre 20. A ver, 4 metros entre 20 sacaremos. Me sale 0,2, 0,19. ¿Qué hago? Lo pongo 0,19. Sí, está bien. 0,20 está bien. Claro, la calculadora te dice eso, ¿no? Pero mejor subir un poco más porque estamos yendo dentro de la seguridad, ¿no? Esto no es matemáticas, o sea, hay muchas cosas que no se conocen, se desconocen, ¿no? ¿Cuándo va a ser esto matemáticas? Cuando vengan robots y que lo hagan todo, ¿no? Y justamente eso vamos a llegar muy pronto, pero no hoy día. Por tanto, no vale la pena agarrarse con los decimales, ¿no? Siempre ir más allá, ¿no? Y que el beneficio de tener mayor altura, pues, vas a tener mayor rigidez, menor deformación, mayor inercia. O sea, es un premio, ¿no? Ah, pero ya existen los otros ingenieros, ¿no? Los que de repente quieren ahorrar dinero o de repente algún dinerito abaratando materiales, que esos no faltan. O los constructores, ¿no? Sale 19, ¿qué vamos a hacer? Ponle 15, ¿no? Y eso es un eterno problema en estructuras metálicas, post-tensado, hormigón armado, ¿no? La gente, no sé por qué, siempre se tiende a redondear el inmediato inferior o tomar el exacto, lo que sale, ¿no? Ingeniería no es así, es siempre ir a un paso más y pensar a lo grande, ¿no? Al futuro, ¿no? Ahí está. Diseño de columnas, ¿no? Distribuciones típicas de acero longitudinal, ¿no? 4 barras, 6 barras, 8 barras, 10, 12. Claro, eso es muy hermoso cuando realmente tú estás haciendo desde cero. Pero ¿qué tal si tienes que recrecer la columna? ¿No? Ya no puedes generar este tipo de estribaje, vas a tener deficiencias. Por tanto, como les dije, ¿no es cierto? En esto hay que ser muy detallista, ver la separación, ver las barras principales, porque al final, si bien estos van a contribuir a que no exista lo que es abertura de las barras longitudinales, pero el que va a tener la última palabra va a ser las barras principales, las esquineras, ¿no? Entonces, ellos de repente, si es que hay deficiencias en la construcción, deficiencias en la separación, en la reparación estructural, las que te van a salvar los zapatos van a ser las barras longitudinales.
Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Y bueno, nos habla un poco de lo que es la separación, ¿no? Un poco de lo que son los empalmes, cómo se tiene que hacer lo que es la reducción de la sección y cómo se tiene que hacer lo que es el empalme, los estribos, ¿no? Se dan cuenta acá, por ejemplo, es muy interesante esta gráfica donde vemos la viga y los estribos todavía continúan, ¿no es cierto? Después atravesando la viga. Es muy, muy importante, muy, muy importante. Si no ponen los estribos van a tener también problemas, ¿no es cierto? Acá en las uniones. Entonces eso también tiene que tener mucho cuidado. El diseño propio de las vigas, ¿no? Habitualmente nos han enseñado en la academia que tenemos que generar lo que es momento negativo y positivo mediante estas combinaciones mayoradas, ¿no? Que también es válido, ¿no? Y esto es válido, estas ecuaciones siempre cuando las usan iguales, es un 20% de variación. Pero ¿qué sucede? Muchas veces uno está apurado y de repente ni siquiera podemos hacer cross, ¿no? Y sucede que aplicamos directamente eso. Vale la pena, más allá de que no cumplamos el 20% para tener algo de respaldo, ¿no? Hay que darse modos, al menos que nos sucedió a nosotros, por ejemplo, en la obra, hay que darse modos para revisar el plano. Porque no olvides que puede haber sorpresas incluso en el momento del vaciado, ¿no? Si bien tú has estado en tu casa cómodamente revisando al momento de hacer el contrato, todo lo que es la obra, los cómputos métricos, los fierros, de repente lo has aplicado al programa SAP, todo eso, y has verificado que realmente está nomás bien, pero último rato hay sorpresas. Justamente tú como ingeniero tienes que tener la capacidad de definir, de decidir, porque ahí justamente queman, como dicen, ¿no? La situación. Y ahí sobre el cigarro tienes que dar soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Con estas tablas es una forma, ¿no? Hay otras tablas también. También podrías de repente ver los planos. Muchas veces los planos nos dan idea mucho de algunas deficiencias que puede haber. No existe un plano perfecto, porque más allá de que utilices el Revit, el ArchiCAD, hay un programa de sólidos, porque la realidad siempre va más allá. Entonces, muchas veces ya en la realidad misma tienes que proponer armadura adicional, ¿no? Entonces es muy importante. Por eso, nuevamente, ¿no? La ingeniería no es 1 más 1 es 2, no. En realidad son aproximaciones. Nunca una obra va a ser exactamente el presupuesto que puedes calcular. Puede ser más, menos, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente les digo, por el factor humano, ¿no? Esto va a ser exacto cuando existan robots que lo hagan, ¿no? Pero hoy día no tenemos robots todavía, entonces no. Entonces ahí está. Entonces lo que vamos a hacer mañana, a modo de anticipo, mañana es sábado, vamos a ver, por ejemplo, un edificio con el ETAPS, cargado sísmicamente con la norma 2020 de la guía boliviana. Vamos a ver un edificio, pero eso lo vamos a ver, no lo vamos a calcular porque es otro, implicaría más tiempo, más clases, pero vamos a ver un edificio calculado con análisis no lineal, con lo que es la aplicación de muros de corte y ver realmente cómo ayudan, ¿no? Más allá del que es el bloque del ascensor, ¿no? Cómo ayuda en la parte de los derivas, ¿no? Muy importante, ¿no? También la parte del análisis no lineal, la importancia de lo que es la parte para reparar estructuras, ¿no? No olvidemos que en nuestro país los edificios, tenemos muchos edificios que han sido hechos en la época de los 80, 70, que no han considerado un análisis sísmico, peor un análisis no lineal. Pero esos edificios podemos salvarlos, o de repente repararlos, o ver qué deficiencias cumplen justamente con qué es con un análisis no lineal, ¿no? Justamente que va un paso más allá del análisis, de un análisis espectral, ¿no? Un análisis sísmico con la guía boliviana, mucho más avanzado, pero sirve como punto de partida. Entonces, si no hay dudas, ¿qué más vamos a ver mañana a modo de, de terminar? Vamos a ver lo que es los productos SICA. Bueno, de repente Recoplas también, que es una fábrica nacional. Luego vamos a ver las placas que también podemos conseguir en nuestro medio. Eso vamos a ver. Yo les voy a mostrar, bueno, voy a activar la cámara y les voy a mostrar todos los productos que se puede usar y cómo se podría de repente ya empezar a hacer la parte del recrecido,
de columnas, la parte de lo que es fundaciones, ¿no? Y se va a aplicar lo que es MathPrime en lo que es las planillas, el programa ETAP y Excel, ¿no? Que sería la parte de la verificación, ¿no? El sistema internacional y el sistema MKS, ¿no? Sí. Entonces, si no hay dudas, entonces, bueno, quedaríamos hasta ahí hoy día. Ok. Si alguien tuviera alguna duda, puede encender su micrófono, por favor. Ok, bueno. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? La verdad, la temática es extensa. Podemos quedar de repente muchas clases más, pero vamos a tomar ya la temática de aplicación, ¿no? Con algunos casos que nos ha tocado y llegar a lo que hemos calculado, ¿no? ¿Qué es lo que nos faltaría? Entonces, bueno, que tengan buenas noches y mañana nuevamente nos encontramos. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Hasta mañana.